Bueno, ahí ya está, ahí Dale, puse a no solo grabar. trabajé, excelente. No solo trabajé el capítulo uno, sino que también trabajé el prólogo, así que vamos a ver el prólogo. Lo que no trabajé fue análisis de las sensaciones, que es como la obra fundamental de Mach. Bueno, esa no la trabajé, pero porque ya iba a ser demasiado ambicioso, me parece. No, igual, ya con esto alcanza y sobra, digamos, como para poder ver el La propuesta. contexto. Sí, sí, sí. Y por qué, digamos, le ponen el nombre de este tipo a la asociación que le da el nombre al Círculo de Viena? O sea, como tiene que haber opinado algo medianamente similar, o sea, más allá de que ellos dicen, bueno, no es por lo que opinaba, sino por el espíritu científico. Algo Bueno, interesante es que ya pone en duda, yo pensé que era contemporáneo a Einstein, pero es anterior. Y él ya pone en sí. duda la idea de causalidad, la idea de espacio y la idea de tiempo absolutos desde antes que Einstein. Y desde la física, no es un filósofo, es un físico, matemático. Bueno, cuando lo compartas para ver la pantalla, lo empezamos. Perfecto. Yo ahí van. Ahí se ve, ¿no? Vale, bueno. Vamos primero con el estudio introductorio, que es el estudio que hace el escritor, el traductor. Leo, veamos si tienen algo que comentar y si no, leemos la siguiente parte. Bueno, Ernest Mach, fíjense los años, 1838-1916, austríaco, lo cual es bastante interesante, graduado de Viena, profesor de matemática y física, así que cuando estemos pensando en sus reflexiones, tenemos que tener en mente estas áreas, matemática y física. Sus ideas dieron origen al Círculo de Viena, a pesar de que no escribía para filósofos, él se la pasa remarcando, hace una separación entre filósofos y científicos especializados, o filósofos y sabios. Él dice que lo que él dice no es para filósofos. Más adelante define lo que es un filósofo, sino para científicos. Obra destacada, la obra destacada principal, según el autor de esta traducción, de esta edición, es Análisis de las sensaciones. Tiene otro nombre, pero este está bien si nos quedamos con este, 1886. Y acá tenemos algunas citas muy características, muy interesantes, con el Círculo de Viena. Solo deseo aceptar en física un punto de vista que no tenga que ser abandonado inmediatamente cuando examinamos el campo de otra ciencia, pues todas las ciencias forman esencialmente un todo. Esa sería una primera idea conectada con las que vienen. La base de todas mis investigaciones acerca del fundamento lógico de la física, así como de la fisiología de las percepciones, ha sido una única opinión. Bueno, la traducción acá es medio rara, pero se entiende que todas las proposiciones metafísicas deben ser eliminadas. Esto no se corresponde con algo que dice más adelante. O sea, si bien él dice que hay ciertas proposiciones metafísicas que hay que eliminar, parece darle como cierto lugar a la filosofía, a las proposiciones filosóficas. Así, con lo cual, esta idea, acá dada como si fuese tan extrema, debería ser analizada más adelante por nosotros si es que queremos aceptarla. Porque son inútiles esas proposiciones metafísicas y perturbadoras para el propósito económico de la ciencia. Según Philipp Frank, Mach, y esto lo remarqué porque Philipp Frank habría que estudiarlo o leerlo en algún momento, no sé si habría, pero habría que saber que deberíamos sí leerlo, proclamó la eliminación de todas las oraciones que no son reducibles a oraciones que contengan solo términos de lo perceptible como predicados. Bueno, ¿algún comentario de este estudio? Sí, en realidad dos cosas que me parecieron interesantes en particular. Primero, o sea, la propuesta que sabemos que el Círculo de Viena va a adoptar de que las ciencias forman esencialmente un todo y que cuando trabajamos en una ciencia deberíamos tener un punto de vista que no se contradiga con el que tengamos en otra ciencia. Esto después, yo me imagino, bueno, 100 años después aparece Bachelard y dicen, esto no es así. Este es uno de los obstáculos epistemológicos, ¿no? O sea, no deberíamos considerar que se puede describir al mundo de una sola manera o que tendríamos que tener una sola forma unificada de describirlo. De No, hecho, me parece que queda de la mano de un relativismo, de un subjetivismo. claro, porque justamente va a haber posiciones muy fuertes que van a marcar todo lo contrario, o sea, y que se van a agarrar de esto para Bueno, empezar a criticar. lo que se ve Eh, más es una pelea contra el subjetivismo que él dice que claro. es insostenible. Y vamos a ver una tesis muy fuerte en la que él intenta mostrar cómo se puede demostrar que es absurdo no creer en una realidad objetiva. Y de esa forma, o sea, esto de la ciencia forma esencialmente un todo, va de la mano con la idea de que el mundo es uno solo y que todas las ciencias intentan hablar de ese mundo que es uno solo. Y va de la mano con una nociología y demás. Yo lo que a mí me suena es mucho a Popper, más todo el tiempo me sonó a Popper. Te puedo decir, en la lógica de la investigación científica, capítulo uno,
partes de esto, ¿en qué parte está? ¿En qué parágrafo está lo que está diciendo? Por ejemplo, esto que está acá, de la ciencia forman esencialmente un todo, yo creo que lo podríamos equiparar con lo que dice Popper en el capítulo 1 de la lógica de la investigación científica, parágrafo, parágrafo 5, donde dice eh, que la característica de la ciencia es que nos habla del mundo. Claro, pero además, Que toda sí. no sé, yo encuentro así como el parentesco mucho más pegado, eh, también como al primer positivismo bien lógico que trata de axiomatizar todas las ciencias. Como bueno, está bien, lo mejor que nos podría pasar es hacer un modelo axiomatizado del mundo que sea completo y que eso interpretado nos dé las descripciones de la realidad. O sea, como que Bueno, hay ese un poco de proyecto va muy de Wittgenstein la mano ahí, de esto. ¿no? Hay un Claro, poco de sí, sí, sí. Wittgenstein ahí. Pero sin embargo, este muchacho, Mag, nos va a decir más adelante, en el capítulo 1 que eso es un ideal, ¿sí? Que es heurístico, pero que entiende que las primeras aproximaciones que vamos a tener no van a ser posibles que hagamos esto. Es como lo ideal, a lo que estaría bueno llegar, pero que el camino no es ir de una a esto. Perfecto, perfecto. Ah, Pero y bueno, después, la segunda cosa que me parece excelente, excelente el comentario de Frank en realidad, ¿no? Que cuando dice lo de la eliminación de todas las oraciones que no son reductibles a oraciones que contengan solo términos de lo perceptible como predicados, ese como predicados me parece un agregado genial, porque en el sujeto sí pueden aparecer, por ejemplo, términos teóricos novedosos. El tema es que vos lo puedas reducir a predicados que tengan solamente términos de lo perceptible, ¿no? Entonces, eso me parece perfecto porque es un andamiaje que te permite montar términos teóricos sobre términos teóricos como una serie de sujetos de predicados que en última instancia tienen que llegar a lo perceptible. No te quita el andamiaje teórico, ¿sí? Sino que te permite hacer esa escalada. Así que este comentario me pareció más que apropiado. hay que leer a Philip Frank, claramente. Hay que leer a Philip Frank. Bueno, vos, Andrés, ¿tenés algún comentario sobre el estudio introductorio que todavía no es MAG? No, tuve que ausentar por la circunstancia muy heterogénea esto, No pero hace no, no, falta, no hace falta aclarar, pero si tenés algo que decir o querés que no, no, releamos, estuve escuchando medio de soslayo lo que comentaban y estoy de acuerdo. Me parece que ya se prevé lo que después van a desarrollar más, o que vimos en el encuentro anterior, ¿no? La idea de la ciencia como un todo. Sí, 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 estoy de acuerdo. bueno, las ideas de Comte están muy presentes. La idea de que todas las disciplinas científicas en algún momento van a llegar a un estadio científico, eso lo vamos a ver acá, no explícito así, pero sí la idea de que hay un pensamiento vulgar y una forma de pensar científica y que tenemos que entender cuál es esa forma científica e intentar aplicarla y deshacer la forma vulgar que, bueno, lo vamos a ver más adelante. Y Pero entonces, sí, este Mac es contemporáneo de Comte, ¿o no? ¿sabes que me parece que no? Comte sería contemporáneo a Darwin. A ver cómo. Ah, claro, está bien. Comte era Claro, los mira, tres podemos estadios. haber sido un poco contemporáneos, porque Comte lo tenemos de 1798 a 1857. A ver, Darwin. Claro, o sea, Mag estaría. Darwin lo tenemos. Mag Una tendría 20 generación años cuando después. se muere, 20 y pico, cuando se muere Mag. Claro, digamos, Comte era como una especie de Popper para nosotros. Comte y Darwin Claro, eran para más lo que Popper para nosotros, una cosa así. O perfecto. incluso mucho más allegado, porque para mí Popper, creo que, ¿cuándo se murió? Bueno, no importa. Eh, bueno, vamos con el prefacio. Claro, para mí, Van Eh, Frasen. dis- claro, pero sí, sí, claro, ahí está. Acá hay una distinción muy fuerte que va a atravesar todo el capítulo 1 y seguramente toda la obra de este muchacho, e incluso sus intenciones a la hora de escribir, que es la distinción entre sabio y el filósofo. Habrá que ver cuáles son los términos alemanes, no lo busqué. Cuando habla de sabio estaba hablando no está hablando de la idea de sofos griega, sino que está hablando no sé, creo que no, sino que está hablando de un científico práctico, un científico especializado. Quizás sea un científico teórico, pero es un científico y no un filósofo. Vamos a ver qué significa. El sabio examina los métodos
por los cuales se adquiere conocimiento. Eso es lo que va a intentar hacer Maj acá en esta obra. Analizar los métodos por los cuales se adquiere conocimiento. La humanidad, ¿cómo es que adquiere conocimiento? Debe analizar el dominio en el que él se especializa, por eso entendemos sabio como un científico particular de una ciencia particular, y los dominios circundantes. Así Maj, que se dedica a la física, va a analizar los dominios circundantes para entender cómo es que conocemos, cómo es que el físico conoce, y en ese sentido los dominios circundantes a él serán la fisiología, la psicología, haciendo como una especie de nexo, él va a encontrar como una especie de nexo entre la física, fisiología y psicología, y es mediante esta idea de que ahí está todo conectado que tenemos que entender cómo el físico conoce, y entendiendo eso podemos proponer un buen método para sacar lo que no es conocimiento de lo que es conocimiento. También debe dar cuenta de los motivos que guían la investigación, problema y solución, acá no lo dice de esa forma, quedará satisfecho si entiende qué. O sea, la idea es que si leemos esta obra, y si él escribió bien la obra, el sabio, nosotros que vamos a leer esto si fuéramos científicos, vamos a entender. La actividad, la actividad psíquica consciente del investigador es una modificación metódicamente explicada, aguzada y afinada de la actividad instintiva de los animales y de los hombres. Acá hay como una especie de metafísica biologicista. Actividad que interviene diariamente en la vida, en estado natural y en la civilización. O sea, entender cómo es que el instinto fue modificado para aprender el medio y construir conocimiento, ese es el objetivo que nos está proponiendo Maj. Esto hoy en día tiene el nombre de epistemología evolutiva o algo así. El hábito de investigar se estimula por no fórmulas abstractas, sino ejemplos particulares que le dan contenido concreto e inteligible. Con lo cual, a lo largo de su investigación, él lo que va a hacer es, mediante nos explica cómo es que comprendemos, nos va a dar ejemplos para entender cómo es eso. Este libro es producto de unos cursos de psicología y lógica de investigación del conocimiento, o sea, lógica de la investigación o lógica de conocimiento científico, de 1895 a 1896. Esta es una distinción que hace Popper más adelante, entre psicología y conocimiento y lógica de conocimiento, pero ya vemos que esto ya estaba presente para Maj en 1890. Declara junto con Jupp, o sea, Maj declara junto con Juppe, el país de lo trascendente, es decir, del filósofo, me está cerrado, y sus habitantes no me generan interés. Acá hay un problema interpretativo. Tenemos que entender si los habitantes son los filósofos que tratan sobre estas cosas, que hablan del país de lo trascendente, o son los elementos que habitan eso, a la manera de Quine. Entonces, ¿cuáles serían los elementos? Bueno, el concepto de alma, el concepto de lo uno, bueno, esos son habitantes del mundo de lo trascendente. Habría que ver de qué está hablando, si filósofos o elementos metafísicos. Y él dice, yo soy un sabio, no un filósofo. Esto quiere decir que no quiere introducir una nueva filosofía, quiere eliminar una filosofía envejecida. Toda esta obra es para eliminar esa filosofía envejecida. Y nos da un ejemplo. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, dogmas filosóficos cerrados, fáciles de juzgar con los sistemas filosóficos. Es muy fácil darse cuenta cuáles son los dogmas cerrados para un filósofo dentro de un sistema filosófico, pero para el científico, dentro de los sistemas científicos, es muy difícil eliminar los contenidos filosóficos que ya no sirven. Difíciles de juzgar en las disciplinas científicas y crean pseudo problemas. Bueno, este sería el prefacio. Hermoso como nos bardea. Espectacular. Pero Es que no bueno, nos está barriendo nosotros. sí, sí, ya sé, pero bueno, algo que me pareció interesante, o sea, hoy en día tal vez está como un poquito renunciada la idea de que vamos a poder eliminar toda proposición metafísica, pero está bueno que así, de todas maneras, hoy en día se podría decir, bueno, coincide con una metafísica mínima. No sé, me acuerdo mucho de Dennett hoy en día, que empieza a hacer como toda la explicación y encima gradual de cómo nosotros conocemos y llegamos a conocer científicamente, cuando en realidad todo el aparato a partir del cual podemos conocer está posibilitado evolutivamente, o sea, es como una especie de metafísica filosófica, de científicamente informada. Agarrar teoría de la Bueno, eso es lo que evolución y propone decir, este muchacho, ¿eh? ¿cómo? Claro, Eso es lo que por va a eso proponer digo. este muchacho. Entonces, digo, me acuerdo de Dennett, pero acá, claro, ya está dicho, o sea, siempre pasa, ¿no? En filosofía, ¿no? Que alguien siempre, no importa qué filósofo o filósofo agarremos, siempre hay alguien que dijo lo mismo o algo parecido, obviamente con sus matices, antes, ¿no? Entonces, me parece gracioso que Pero pase. algo interesante.
Es que él dice que esto es malo para el científico, no para el filósofo. El filósofo puede armar sus sistemas filosóficos tranquilo. Y el físico, eso lo va a decir más adelante, usa sistemas filosóficos. Es inevitable, necesita sistemas filosóficos. El tema es que no use los equivocados. Entonces nos dice eliminación de la metafísica, pero en otros momentos nos dice que el filósofo tiene que darnos elementos. Sí, 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 eso también. Y eso también de los pseudo problemas eh, está retomado, ¿no? En el manifiesto, Sí. cuando habla del lenguaje, creo que es. Y también está retomado por Wittgenstein. Bueno, claro, yo me acordaba de eso también, porque pareciera que es una posición que se recicla y vuelve a aparecer cada tanto, ¿no? En distintos contextos y con distintos rivales por ahí. Sí, Pero, habría que ver de dónde lo sacó Mach, ¿no? mm, claro. Sí, ¿no? Porque en Claro, realidad porque en Hume no está esto. claro, la idea de que, o sea, antes se encargaban de los problemas filosóficos. Hay un punto donde empiezan a decir, bueno, se pueden resolver ciertos problemas filosóficos, pero hay otros problemas que se disuelven si tenemos el enfoque correcto, que no es decir lo mismo. No sé, yo por lo menos hasta Kant no veo a alguien que diga, esto no es un problema, es un pseudo problema. No, y Puede ser Kant, Hume, ¿eh? Puede ser en, Hume. en Hume aparece algo como pseudo problema. Para mí él está Ah, resolviendo problemas filosóficos. Hume en un momento dice que aquellas ideas que no les corresponda una impresión, en realidad son una especie de monstruo, ¿no? Eso no Sí, sí, sirve. sí. No, Pensar sobre eso, eso. eso pasa con todos los enfoques filosóficos, pero la forma de encarar el problema, o sea, él piensa que está resolviendo un problema filosófico serio, por ejemplo. Pero decir, tal problema o tal cosa que parece un problema, en realidad no es un problema y lo podemos disolver con el análisis correcto, me parece como más reciente. Eh, Y es más de logicismo, ¿no? claro, pero bueno, viste, aparece en Mag y es un poquito anterior. El planteo, digamos. No sé, capaz aparece con las herramientas de la lógica, ¿no? Pero esto de los pseudo problemas, estaría bueno saber exactamente dónde salió, o sea, cuándo fue la primera vez, por ejemplo, que se usó el término. Sí, estaría muy bueno. ¿Vos podés comentar el archivo este y ponerle? Me parece... a ver. Bueno, Es- acabo de descubrir que lo podía hacer. Perfecto. Bueno, listo, comentalo así nos queda para. Acá que, Porque la todo verdad lo que es que bastante ponga, interesante. Sí, todo lo que ponga lo pongo como nota al pie y listo. dale. Es interesante para incluso un paper, para lo que sea. Sería algo que yo iría a escuchar incluso en una jornada. Bueno, ¿quieren que continuemos? Dale. Dale. Bueno, acá fíjense que puse en rojo que los nombres de las tesis, incluso la idea de que son tesis, lo estoy poniendo yo, no está en la obra. No es para decir, oh, qué groso hago esto, sino para que sepan que él no lo hace, así que para que no reproduzcan. Bien, empezamos entonces con el capítulo 1, que es lo que correspondía a este encuentro, que se llama Ciencia y Filosofía, el capítulo 1. El primer apartado ya tiene un nombre que está puesto, no sé si lo puso el editor o lo puso Mag, ya está en la obra, que se llama El papel de la inteligencia en la vida. Así que ahora nos va a decir qué es la inteligencia Mag para explicarnos cómo es que conocemos. La primera tesis entonces que aparece acá con esto de la inteligencia, le puse tesis metafísica biologicista, vamos a leerla, dice, los seres inferiores, los seres vivos inferiores, se adaptan a las circunstancias por reflejos innatos. Se conserva el individuo y la especie, si de hecho se adapta. Ahora, usualmente las circunstancias se complican, lo que hace necesario adaptarse a la modificación del medio. Como se complica modificándose el medio, bueno, es necesario que el individuo o especie se modifique para adaptarse a eso. Y él dice, y esto es muy interesante, quizás sea una idea crucial, esto es, incluso nos puede ayudar a entender la idea de término teórico, me parece, y la idea de ley científica, es que es necesario ver más lejos en el espacio y el tiempo. Esta es la necesidad del individuo para adaptarse mejor, ¿no? Ver más lejos en el espacio y el tiempo. Y gracias a órganos de sentidos más perfectos, los individuos desarrollan la inteligencia y la memoria. Esto da un mayor acceso al espacio y al tiempo, y esta es la ventaja del hombre primitivo. Esta idea de
este desarrollo de la inteligencia y la memoria que le dan acceso a ver más allá del espacio y el tiempo, en un sentido abstracto, ¿no? La memoria individual de este hombre primitivo se sostiene progresivamente por medio de recuerdos de la raza y la especie, y eso hace al desarrollo del conocimiento, podemos decir, primitivo. Esa es la primera tesis metafísica biologicista. ¿Quieren comentarla o leo la siguiente? No, no, no. Acá, bueno, lo de Dennett es. Encaja puntual, justo lo leí, pero encima, bueno, Dennett dice, hay algunas criaturas que simplemente, bueno, se adaptan, como dice el conductismo, por aprendizaje y error, ¿no? Pero después hay otras que, haciendo carne de eso, tienen posibilidad de prever las circunstancias a futuro. Y esto es especialmente útil, perdón, en las circunstancias en las que se trata de vida o muerte y ni siquiera se puede tener un error, ¿no? O sea, el conductismo está muy bien cuando te podés equivocar, pero cuando llegás a circunstancias en las que no te podés equivocar ni siquiera una vez, los aprendizajes adquiridos por la especie que te permiten cada vez más prever lejos en el espacio y el tiempo son los que funcionan, ¿sí? Entonces, y encima a esas criaturas, a las que tienen esa capacidad, le dice criaturas popperianas. Así que calculo que eso le va a Bueno, vos gustar a sabés que Juanma. Popper defiende esta idea, ¿no? Popper la defiende. Popper defiende esta epistemología evolutiva. No me acuerdo si es así, tengo el libro Claro, acá, si me puedo es fijar. que de hecho, Creo que bueno, Dennett le pone ese sí, nombre. Dennett le pone ese nombre por Popper. Dice, Popper es el que decía esto. No, bueno, lo está diciendo más. Pero sabés que también lo dice Weichinger, el autor del ficcionalismo y Sí, sí, de sí, ese de la otro filosofía como sí. positivismo lógico. Weichinger también lo decía, que era una especie de epistemología darwiniana también. Bueno, la tesis antropológica, bueno, vamos con la otra. O sea, la primera fue la tesis metafísica biologicista, una vez que acá, con esta tesis, ya nos dijo cómo se origina el hombre y su inteligencia. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla la inteligencia del hombre. La tesis antropológica del progreso de la civilización. Se lo puse yo el nombre. La actividad del hombre alcanza cada día más regiones del espacio y del tiempo, ventaja de la división del trabajo. O sea, en un momento aparece como una especie de división del trabajo. Y el individuo puede restringirse a un grupo de hechos sin que el pueblo entero pierda alcance. Es decir, un individuo se pone a estudiar algo en particular y se concentra todos sus instintos a eso, sin que toda la especie pierda el alcance que tenía. Del pensamiento popular al pensamiento científico. Esto lleva a esto. Esta división del trabajo posibilita pasar del pensamiento popular al científico. Y acá es lo que sería como una especie de definición, de demarcación de lo científico, ¿no? Restringe y concentra el proceso biológico continuo que comenzó con la vida. Ah, parece que no lo puse. Bueno, vamos a ver en qué consiste, pero más adelante. Bueno, esa sería la idea de progreso de la civilización. ¿Cómo se pasa? Por esta división del trabajo que posibilita que un instinto biológico se concentre en una actividad particular. Pero todavía no sabemos bien qué es científico. ¿Quieren comentar algo? Continúo. No, 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 por mí seguí. Vale. Sí, le faltó algo, ¿no? Le faltó como un picante. Bueno, siguiente tesis es la tesis de la composición. Esta tesis es muy interesante y muy fuerte, es la que atraviesa todo, y por esta tesis es que vinimos a este texto, es que los hechos se componen de elementos o caracteres y que están unidos entre sí, y determinan a los hechos. Una especie de atomismo. ¿Sí? Esto vino de la reunión anterior, que habíamos visto la idea de la teoría de la constitución, y de que el conocimiento debía dividirse en diferentes etapas y que cada etapa debía descomponerse en elementos cada vez más pequeños hasta llegar a los datos, a los elementos, ¿no? ¿Quieren comentar algo ahí? No, 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 o sea, van muy en la Eh, línea de lo anterior, pero por ahora no. Todavía no está desarrollada, se desarrolla más adelante. Consulta, Bueno, ¿son elementos de los hechos? O sea, porque yo, esto no me quedó claro cuando lo leí. O sea, ¿son elementos de los hechos o son elementos de nuestra forma de referirnos a los hechos? O sea, ¿nosotros descomponemos esos hechos o los esa es hechos una en sí pregunta mismos sin están sentido. atómicamente descompuestos? Esa pregunta no tiene sentido porque no puede ser resuelta, será la respuesta. Además, no dice eso, pero sí dice respecto de las preguntas que no podemos responder, dado el conocimiento que tenemos hasta ahora. Perfecto, perfecto. Excelente. Pero igual vas a entender qué son estos elementos desde la perspectiva de Mach, o sea, hay algo más. Bueno, eso está más abajo, en el punto 2, fíjate, lo físico y lo psíquico. Pero después, si querés, cuando terminemos esto, podemos intentar responderla si fuéramos Mach. ¿Las páginas coinciden con esta edición o es otra? A ver. Ay, lo tengo cerrado. ¿De cuándo es esa edición? Es una de Espasa Calpe 1948, dice. A ver. Esta es la que mandaste vos, me parece, ¿o no? Ah, es esa, listo, entonces coinciden. Listo, ya está. Listo.
Bueno, seguimos. Luego tenemos desde el punto de vista vulgar, no, todavía no, tesis nociológica, página 18, la inteligencia en el hombre sirve para completar por el pensamiento los elementos de un hecho observado a partir de la configuración de elementos notados de lo ya conocido. Es decir, yo me encuentro con esta taza, con esto, y yo especulo de qué está hecha detrás, especulo que si la tiro se rompe, ¿por qué? Porque esos son elementos que obtuve a partir de otras experiencias. Entonces, la idea es, yo cuando tengo contacto con cualquier cosa, voy juntando conocimiento. No es que junto elementos, no es que en mí se dan de una los elementos, son cosas que me voy formando mientras voy experimentando. Cada vez que veo que algo se descompone, entiendo que está conformado por algo. Con lo cual no es que nosotros sí quizás física y fisiológicamente recibamos elementos, pero a la hora de aprender nosotros no aprendemos los elementos, aprendemos cosas y vamos entendiendo que esas cosas se conforman de elementos. Eso quizás responda un poco más, ¿no? Bueno, el pensamiento de los elementos es un hecho parcialmente... listo. Y entonces, ¿qué es la inteligencia? Esa capacidad de completar con la cabeza, con el pensamiento, cosas que no hemos percibido, a partir de cosas que ya hemos percibido. Los caracteres de los hechos son el punto de partida del pensamiento. Y claro, esto es como medio paradójico, porque dice los caracteres de los hechos. ¿Acá está hablando de los últimos elementos o está hablando de los caracteres de hechos ya compuestos? Porque más adelante nos dice eso, que el conocimiento no nos es dado por elementos de una, no es que nosotros ya entendemos cómo funcionan los elementos. Bueno, acá ya tenemos una inconsistencia respecto al pensamiento de Marx, o una mala lectura de mi parte. Desde el pensamiento vulgar, la inteligencia sirve para fines prácticos, satisfacer las necesidades del cuerpo. Y se contenta con eso. Es una adaptación grosera de las ideas a los hechos. Ahí está. Así es como se nos dan los objetos completos, no de forma con elementos. Y desde el pensamiento científico hay como una especie de independización del pensamiento y empieza a crear sus propios objetivos. Nace del vulgar, pero se independiza. Y lo que hace este tipo de pensamiento, y esto tiene que ver con Popper, es procurar la consistencia lógica de los pensamientos entre sí. Es decir, que el pensamiento científico hace una depuración lógica entre los conocimientos que hemos obtenido de los diferentes objetos. La característica científica es esa. La vulgar se contenta con lo práctico, no le importa si hay inconsistencias, es como si dijéramos que la física cuántica es una especie de... se quedó todavía en lo vulgar, porque todavía acepta inconsistencias. Bueno, no sé, es jugado de mi parte. Pero digamos, podríamos decir eso, que por el momento nos contentamos con lo práctico, bueno, te falta algo, no te contentes, te falta un poquito. Bueno, te falta depuración lógica todavía, o no entendí la cuántica. Bien, seguimos. Desde el pensamiento científico encontramos dos aplicaciones, o sea, entonces tenemos pensamiento vulgar y científico, y dentro del científico, dos tipos. El pensamiento del filósofo, que busca orientar el conjunto de los hechos a una forma universal completa, acá ya tenemos la definición del filósofo, busca sistematizar un sistema completo. Es como lo que no se puede hacer según Kant. Está obligado a servirse de todos los elementos, incluso de la ciencia. ¿Sí? El filósofo se puede servir de la ciencia, pero no solo se sirve de la ciencia, se sirve de todos los conocimientos que puede, porque busca totalizar. El pensar de sabio especializado, es decir, científico particular, se restringe a ciertos hechos de su especialización y afines. Y aquí la concepción del mundo a la que tienden los especialistas. Una vez que todos los científicos junten todas sus disciplinas afines, vamos a llegar a una visión unificada, que es el objetivo de Mach. El sabio se nutre del filósofo, o sea, está diciendo, no, el sabio no es, el científico no es un científico aislado del sabio, del filósofo, digo. El científico tiene contacto y se nutre del filósofo. Autores, bueno, y acá tenemos algunos ejemplos. Autores de sistemas filosóficos o modificaciones de sistemas filosóficos que abrieron sendas a la investigación, y acá tenemos a Platón, Aristóteles, Descartes, Leibniz, desde los que se llaman filósofos y desde los que se denominaron científicos, pero aún así han propuesto sistemas filosóficos que ayudaron a preparar el camino para el científico, Galileo, Newton y Darwin, etc. Si algunas leyeron a Newton habrán visto que el tipo es un filósofo. Bueno. El filósofo se nutre del científico especializado, le otorga bases más sólidas, o sea, el filósofo le da un sistema, una sistematización, una forma de pensar como el campo de juego para investigar al científico, y el científico al filósofo le brinda, o sea, acá vemos que la metafísica sí importa, sí es importante. En todo caso, lo que nos brinda es el campo de juego, las reglas sobre las cuales podemos pensar. Bueno, y el filósofo se nutre del científico dándole bases más sólidas del pensar que el pensamiento vulgar. O sea, el filósofo podría contentarse con el pensamiento vulgar, con esos conocimientos, pero del científico puede obtener construcciones más previsorias, fecundas y sólidas.
Hasta acá hemos terminado entonces con la idea de la inteligencia, la definición de inteligencia y las diferentes formas. Nacho o Andrés, ¿quieren decir algo? Ahí está, ahora sí. Justo estaba silenciado. Eh, nada, me parece un buen punto de partida esto. O sea, hay una pregunta que me hacía con respecto al Círculo de Viena, o sea, ya pensando más para adelante, que es, ¿por qué en este escrito programático, no sé, le admiten, por ejemplo, a Brentano estar en el camino de la ciencia, ¿no? O sea, por qué la línea fenomenológica no está lejos de la ciencia para ellos? Por lo menos la primera de todas, ¿no? O sea, o el antecedente común que va a ser Brentano. O sea, ¿por qué no se pelean con él? Digo, estados mentales no es algo complicado de admitir para ellos. Bueno, independientemente de todo, acá veo algo de ese espíritu en la idea de la tesis nociológica. ¿Por qué? Porque el hecho de que, no sé, algo que va a decir la fenomenología, por ejemplo, va a notar que nosotros solamente percibimos escorzos de la realidad y que, por decirlo así, cuando percibimos, completamos esos objetos que percibimos. A partir de determinados elementos particulares, completamos el objeto que percibimos y somos conscientes de que hay toda una cara, por ejemplo, de la taza que no vemos, detrás de la cara que sí vemos. Entonces, acá, sin, digamos, la carga de los estados mentales, con todo el condimento que va a tener para la fenomenología, se me hace un poquito más amable la idea, poniéndome en la cabeza de una persona del Círculo de Viena que leyó a Mach, se me hace un poquito más amable lo que puede llegar a decir, no sé, Brentano y los que vienen después, ¿no? Hay que ver hasta dónde, ¿no? Aceptan o no aceptan Bueno, lo vos que dice un pensás fenomenólogo, pero... que su obra principal se llama Análisis de las sensaciones. Y que acá hay una parte de esto que empieza a decir, yo me encuentro, mi conciencia despierta en el mundo y yo me encuentro entre cuerpos. Y empieza a distinguir cómo es que su cuerpo, desde las sensaciones que recibo, cómo es que mi cuerpo, yo me doy cuenta que es mi cuerpo. ¿Y qué es lo que me falta Claro. entender de mi cuerpo? ¿Y cómo se define el yo en función de eso? O sea, realmente acá hay, si Husserl robó, le robó no solo a Brentano, le robó a Mach. Excelente, excelente. Bueno, yo por lo pronto nada más. Andrés. No, estaba tratando de precisar que de alguna manera es una especie de, hasta acá de marcar ciertos antecedentes. O sea, yo vengo con eh, con estas ideas, con estos presupuestos, y de alguna manera también marcar la cancha. O sea, un poco, me parece que la idea general de ser, o sea, hay como tesis evolucionistas, eh, bueno, de desmarque con respecto a entre la ciencia y la filosofía, eh, y un poco prevén lo que supongo que después va a decir, porque yo no leí tan en profundidad el texto, pero que seguro va a ir para ese lado y que después nosotros vimos que también aparece en el manifiesto, ¿no? Quizás estaría bueno ver qué diferencias hay, eh, qué similitudes y qué diferencias hay, como para ver si se pueden explicar por la distancia en el tiempo que hay, por los contextos históricos, bueno, no sé, por ahí también eso es interesante. ¿Qué diferencias con quién? ¿Con el círculo o con los pensadores que después retoman estas ideas? No, con el círculo, Que sería muy parecido. Sí, 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 sí. pero debe haber Sí. alguna... Y yo creo que, por ejemplo, la posición fisicalista o la otra posición que es como mucho más cercana a la fenomenalista, como dos vertientes de las cláusulas protocolarias en su momento, tienen relación con esto, pero con una muy mala lectura de esto. Con una muy mala lectura de esto. Como tomar algunas cosas que dice este hombre con ciertas aclaraciones y extremarlas. O sea, que se me hace que la discusión que hay entre Carnap y Noirac sale de acá. Claro, yo pensaba que, también digo, con respecto a los contextos, y estoy como pensando en voz alta, entre, en este momento, creo que es 1905, eh,
no sé, vos recién mencionabas la teoría cuántica, estaba en pañales. Después hay lo de los problemas de la fundamentación de la matemática y la lógica, ¿no? Con Gödel y todo eso. Empieza a haber como todos unos terremotos que eh, por ahí tienen alguna influencia en que algunas cosas de acá no se retomen, qué sé yo, no sé, por ahí han quedado. Pero no sé, estoy pensando en voz alta, no me den mucha bola. Me encantan los terremotos igual, es como que es algo que siempre hay que tener en cuenta para esta comunidad científica que está viviendo una revolución. ¿Eh? Fíjate que encima en su lista sobre científicos está Newton, no está Einstein. Eso es interesante, que Sí, siga estando ahí, ¿no? es verdad. Bueno, es que todavía no presentó. ¿Cuándo fue cuando presentó A ver. bueno, lo del. Sí, no sé, capaz que 1900 y algo, pero todavía Creo que no. fue ese año. 30. ¿No fue en ¿No 1905? fue el año milagroso? Sí, creo. 1915. Ah, no, entonces, claro, faltaban 10 años todavía. 1900. Pero piensen que sí puso a Newton en la lista, pero sin embargo le critica los conceptos en tiempo y espacio absoluto. O sea, lo pone porque es importante. Sí, sí. Bueno, Claro. continuamos. También acá puede hacer digo, ya que está haciendo como una revisión metodológica, puede hacer una distinción entre, por ejemplo, algo que se le admitía mucho a Newton. Primero en el momento en el que estaba viviendo él, hubiera sido de un descrédito impresionante decir Newton es un tarado. Lo hubieran cancelado, ¿no? O sea, la cultura de la cancelación hubiera arrancado en 1905. Eh, pero, digo, más allá de eso, capaz que puede hacer la distinción, porque Newton, por ejemplo, en su época, Leibniz, por ejemplo, le discutía la idea de espacio y tiempo absolutos, especialmente el espacio absoluto, perdón, y le aceptaba todas las cuentas. Entonces, la parte como más científica se distinguía de la tesis filosófica acerca del espacio, ¿no? Que de hecho se supone que Newton le aceptaba por motivos religiosos, no sé. ¿Qué es el espacio? La inmensidad de Dios, dice en un momento, o sea. Así que capaz que Claro, Maje quizás está haciendo esa distinción a favor de Newton y le está tomando la parte claro, científica y está ignorando que hay como todo un componente teológico, filosófico también de fondo en considerar que el espacio es absoluto, digamos, ¿no? claro. O yo pensaba que Hay, también puede ser como un reconocimiento de una genealogía, de dónde viene, y en un momento también dice, bueno, por ahí yo vengo de ese lado, pero hay un costado filosófico que ya está viejo, por ahí, bueno, quiero renovarlo o o no renovarlo, pero dice como, bueno, darlo de baja o algo así, ¿no? sí, igual fíjense que acá lo que dice es que estos tipos fueron tipos que lo que hicieron fue avanzar a la investigación científica. No está diciendo que hayan dicho la posta. O sea, pone a Platón y Aristóteles. No puede poner en la misma lista a Platón y Aristóteles si la lista es de personas que dicen cosas coherentes. Puso después a Descartes, Leibniz y Newton en la misma lista. No podés ponerlos en la misma lista si querés decir que son quienes mandan. Los puso porque ayudaron con sus sistemas filosóficos. O sea, está diciendo que acá estos propusieron metafísica, que su metafísica en su momento fue muy fructífera para la ciencia. Pero ya no va. No sabemos, no sabemos, habría que ver, habría que leer toda la obra, que hay un capítulo dedicado al espacio, un capítulo dedicado al tiempo, habría que ver. Bueno, entonces con esto, la idea de eliminar las proposiciones metafísicas como que entra un poco en colapso, ¿no? Pero bueno, habrá que... Platón decía, el sabio eh, se manifiesta con enigmas, una cosa así, decía. Como que las contradicciones del sabio uno tiene que interpretarlas. Bien, tesis de la decadencia filosófica del sabio, esto lo dice acá, bueno, te pasaste un poquito. Ahí está, sí. Hoy maneja un materialismo, esto es la metafísica que quiere tirar este hombre, una de las metafísicas, un materialismo anticuado 150 años. Habría que ver qué es lo que se dijo 150 años antes. Y dice, inadmisible para filósofos actuales. Y el Yo único no, que no me sé qué suena materialismo de es. 150 años y puede ser las cosas que resuenan a partir de Hobbes. Hobbes era un materialista 1750. acérrimo.
Y digo, es poco tiempo después, digo, 150 años es en el momento en el que mucha gente, por ejemplo, defendió la postura de Hobbes contra la de Descartes. Entonces, ese puede ser un materialismo anticuado. Y es el nacimiento, es donde el materialismo nace. Recién nace y empieza a derribar todo lo que no es materialismo, y es bastante revolucionario, o sea, tiene efectos bastante buenos en la historia de la ciencia, pero que sin embargo, a pesar de tener efectos bastante buenos, eliminando ciertos conceptos metafísicos y proponían ser como teóricos que respondían a algo, bueno, es como, bueno, este extremismo que tomamos en ese momento y nos dio un empujoncito, ya es demasiado. Hay cosas que no podemos ver, pero que tenemos que aceptar que existen en la materia y en la energía y demás, pero supongo que se referirá a eso, como, supongo, no sé. Es algo que quizás estaría bueno analizar, ¿no? Pero acá se Bueno, refiere a pasamos al... Sí, científicos. Con sabios se refiere a científicos. sí, los sabios son científicos. Sí. Pero entonces, decadencia filosófica del sabio. Con esto lo que está diciendo es que el científico tiene tesis filosóficas. Es inevitable que las tenga. Bueno, pasamos al siguiente apartado, gran apartado de esto, y una vez que ya entendimos la diferencia entre sabio y filósofo, pasamos a lo físico y lo psíquico. Esto tiene que ver con los elementos que nos preguntaba Nacho. Entonces, acá yo no le puse el tesis, pero tiene que ver con eso, es como una especie de posición, es un relato metafísico nociológico. Es un relato. El individuo, al despertar su conciencia, yo cuando me despierto, así como me empiezo a dar cuenta de lo que tengo alrededor, su conciencia encuentra una vista del mundo para el cual no ha contribuido voluntariamente. O sea, yo abro los ojos por primera vez en mi conciencia y empiezo a ver cosas que yo no puse ahí. Y para las cuales yo no sé. Ese es el punto de partida. Y es importante recordar esto del punto de partida porque al final de este capítulo va a volver a hablar del punto de partida. Me encuentro rodeado de cuerpos movibles, es bastante un relato bastante fenomenológico, animales animados e inanimados. Encuentro también en mi cuerpo me doy cuenta que es mi cuerpo porque es algo que es móvil en el espacio entre otros cuerpos, que es sensible cuando entra en contacto con otras cosas y eso da nacimiento a impresiones espaciales que no experimento cuando otros cuerpos se tocan, con lo cual me doy cuenta que esos cuerpos no son míos, pero este cuerpo sí es mío. Tengo recuerdos, pasiones, voliciones en mí que no genero voluntariamente. Hay cosas que no tienen que ver con el cuerpo, que siento, que no manejo, al igual que los cuerpos que me rodean. O sea, así, al igual que los cuerpos que me rodean, yo no los puse ahí, también tengo sensaciones y impresiones en mi cabeza que yo no puse ahí tampoco. Y que se relacionan con mi cuerpo y por analogía, o sea, a veces capaz que me toca un cuerpo y yo empiezo a pensar algo, bueno, hay relación también. Y por analogía creo que le sucede a otros seres animados. O sea, pienso que a otros seres animados les pasa lo que a mí me pasa cuando les tocan los cuerpos. ¿Alguna cosa? ¿Algo? No, por ahora nada. Esto del pensamiento... Clarísimo. No, coincido con el acento fenomenológico que tiene. Bueno, y esta idea del pensamiento por analogía ya tiene un capítulo dedicado a eso, donde es más en esta obra. Es bastante interesante. ¿Quién nos hablaba de analogía? Me parece que Mill ya distinguía entre la analogía y la generalización, pero no me acuerdo. Bien, es un tipo de razonamiento inductivo, la analogía, pero que no, como es inductivo no es seguro, este hombre es consciente de eso. Es importante remarcar. Siguiente tesis. Problemas con eso. Tesis de los tipos de elementos. Bueno, los elementos, acá los dividen en dos tipos, pero luego dicen que son lo mismo. Los psíquicos, los elementos psíquicos, lo dado inmediatamente a uno solo, o sea, todo lo que solo me es dado a mí, o que yo solo sé que me es dado a mí, quizás los demás también tengan, pero yo no lo sé. Otros conocen que me es dado a mí eso, pero solo por analogía, o sea, todo lo que me es dado a mí inmediatamente, y que no lo es dado a los otros, pero sí saben que yo lo tengo por analogía, esos son los elementos psíquicos. Y el yo, lo que vamos a llamar yo, un concepto teórico que se va a repetir acá, que es un ficcional, y más adelante dice que es ficcional, el yo es todo lo psíquico como conjunto. Todo aquello que me es dado a mí, inmediatamente, eso conforma lo que yo llamo yo. Lo físico, por otro lado, es todo lo que todo lo que está inmediatamente a todos los cuerpos. O sea, todo lo que está al lado de un cuerpo, eso es lo físico. Todo lo que está entre cuerpos es lo físico. Y las cosas en el espacio dependen unas de otras. Esa es otra cosa a tener en cuenta. Aquellas cosas físicas están interrelacionadas, todas entre sí. ¿Comentarios? Medio que se filtra. O sea, esto especialmente cuando leía,
digo, acá se filtra sin querer un pequeño gran dualismo, ¿no? O sea, mi cuerpo es algo mío, mi cuerpo no soy yo. O sea, porque yo es el conjunto de lo psíquico. Por Entonces, ahora, por ahora sí pasa eso, pero más claro, adelante lo está deshace. considerado casi como una propiedad. Y eso, o sea, puedo ser un autómata y las órdenes las da un tipo chiquitito en otra región que es la de lo psíquico Eso y- no tendría, es una pregunta sin sentido. E incluso más adelante va a decir que no tiene sentido pensar al sujeto como un alma, o como un yo, o como... Va a decir, eso es una ficción que no nos interesa. Claro, claro, pero digamos, acá, o sea, hay un problema que tiene que solucionar después, o sea, porque ahora en este momento se está entendiendo como que hay un yo que es algo flotando en el ámbito de lo psíquico y que de alguna manera tiene como propiedad del cuerpo. O sea, es un problema que va a Por tener Sí, que eso se, no arreglar, sé se o si por lo menos lo usa. tiene que aclarar. lo soluciona, pero no sé si está planteado como vos decís. ¿Andrés? No, también me iba a decir algo. Me parece que acá por ese se podría ver la herencia de Brentano como una mera clasificación de elementos. Pero, claro, es atendible lo que dice Nacho, ¿no? Porque uno lo lee Brentano es de la desde. misma época, ¿eh? Es de la misma época. 1938-1917. Claro, Brentano es el el que tema es que diferencia los sí, fenómenos. ya había hecho la distinción antes, de hecho, bueno, por eso Husserl agarra todas las cosas que toma más o menos en la misma Claro. época. En 1900, 1905 escribe las investigaciones. Así que, digamos, ahí ya puede haber tenido herencia de Brentano. Pero bueno, una de las críticas que se le hace a Brentano es justamente esto. O sea, una vez que ya te metiste con los estados mentales no puedes salir. Porque una especie de copia de los objetos exteriores dentro de los estados mentales. Que justamente a lo que tiende la intencionalidad. Te quedas dentro del ámbito de lo psíquico y no te puedes escapar de ahí, una vez que haces la distinción. Bueno, eso es lo que van a criticar mucho después, ¿no? O Bueno, Claro. sea, ahí ¿por qué haces la distinción si después no podés salir de ahí? ¿Cómo haces para recuperar el mundo exterior una vez que yo, ya te metiste en el yo que está dentro de lo psíquico? en el handout yo puse esto, pero me faltó por una cosa, y es que él dice que esto es provisorio, que después va a explicar que no tiene sentido esta diferencia. Ah, claro, porque yo pensaba que puede ser como una explicación de una imagen manifiesta y después, bueno, yo voy a la científica, digo, bueno, ahora reduzco Sí, o hago sí, algún por eso, pase o de sea, bola. esto no es tanto una crítica más, por eso decía, es un problema que después tiene que resolver, entonces me parece importante así como resaltarlo, Claro, es el problema que hay que está muy resolver. bien. Está muy bien. ¿Cómo hacemos para no quedarnos con un Sí, dualismo cuando arrancamos de una imagen manifiesta que sí es dualista? incluso es algo que tiene que ver con realismo antirrealismo, o realismo instrumentalismo. Está, o con términos teóricos, está todo. Bueno, siguiente tesis, la tesis nociológica, porque hasta ahora solo hablamos lo que me es dado, hablamos del despertar de la conciencia, pero no hablamos del conocimiento. Todos tenemos deseo de saber. Eso es algo natural a todos los saber. Como dijimos que todo lo físico estaba inmediatamente a todo lo físico, o sea que todo dependía, todo estaba conectado, lo que queremos saber es cómo unas cosas dependen de otras. O sea, esa cosa que nos damos cuenta al abrir los ojos y vemos que los cuerpos unos dependen de otros, eso es lo que queremos saber. Y recuerden que esto tenía que ver con la necesidad de poder ir más allá del espacio y el tiempo y podernos prever para poder adaptarnos al medio. Bla, bueno, viene por ahí. Motivo práctico es lo útil, o sea, deseamos saber porque es útil, porque nos ayuda a satisfacer necesidades del cuerpo. Y hay un motivo teórico, ese motivo que había nacido con la separación del trabajo y demás, que es donde viene, bien, el del pensamiento científico, prever por el pensamiento la continuación de la observación incompleta. Acá está nuevamente esa definición de inteligencia, ¿no? Y acá vamos al primer error. O sea, acá está lo que queríamos remarcar tanto. Este error nos va a llevar a la siguiente parte del texto, que es pensar todo como subjetivo. Ese es el error, nos dice Maj. Como si toda sensación fuera un puro producto de nuestro cuerpo. Página 22. Y esto yo había puesto a leer porque realmente era una oración bastante tremenda, un párrafo bastante tremendo. Si quieren lo leemos, si quieren no lo leemos, porque falta bastante. Y bueno, dice, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución es todo lo que viene ahora, pero sin embargo acá hay una pequeña primera solución, dice, las cosas se relacionan independientemente de nosotros, o sea, los objetos, nosotros no hacemos nada y ellos se siguen tocando, por fuera de nuestro límite U. Esta idea del límite U es importantísima y no sé si la desarrolla lo suficiente.
El límite U, que va a llamar U por límite en alemán, es el límite de lo corporal espacial. Yo soy consciente de que hay un punto donde está mi cuerpo y un punto donde mi cuerpo no está. Las cosas que están por fuera de mi cuerpo están por fuera, no dependen de mí. Y me doy cuenta dónde está mi cuerpo porque a veces hay cosas que me tocan y me veo afectado. ¿Es cierto que yo estoy separado del todo? ¿Es cierto que yo soy independiente, que yo tengo un cuerpo, que yo soy yo? No, esas son dos ficciones, pero provisoriamente vamos a tomarlas para poder entender y explicar. Ahora, esto es el tema de la realidad constante versus subjetivismo ingenuo. Esto es lo que vamos a solucionar más adelante. ¿Comentarios? No, por ahora ninguno. No. Bien, siguiente apartado, las relaciones mutuas de elementos de nuestras sensaciones. Tesis sobre las dos caras de los elementos. ¿Se acuerdan que hablamos de elementos? Y hablamos de elementos físicos y elementos psíquicos. Bueno, los elementos simples, dados inmediatamente, son los no compuestos. Bueno, los elementos simples que no son dados inmediatamente, son los colores, los sonidos, las presiones, los olores, el espacio, el tiempo. Dependen de circunstancias exteriores a mi cuerpo, al límite U, e interiores. Dependen de cosas que son exteriores y también dependen de cosas interiores, de los dos lados. Cosas que me pasan en la cabeza y cosas que pasan fuera. Cosas que solo siento yo y cosas que son independientes de mí. Y eso quiere decir que son físicos y psíquicos. No están en oposición. Los elementos, cada elemento que recibimos tiene dos caras y esas dos caras no se oponen. Son casi lo mismo. Esto me suena mucho a Russell. ¿Sugerencias? Ay, sí, pero el Russell de... Ay, ¿cómo se llama este texto? Bueno, después del principio cuando ya dice, bueno, ya me cansé de hacer lógica matemática, vamos a ver los principios del conocimiento y usa el atomismo para poder referirse, por ejemplo, a los hechos y al costado psíquico y físico de los hechos. Sí, sí, sí. Me suena mucho, pero me suena mucho al Russell que va a aparecer después del principio. Sí. ¿Andrés, algo? Tengo una obra acá, si quieren la busco. Sí. No, estoy Bueno, escuchando. error del pensamiento vulgar. Esta idea de las dos caras da un error. Estos casos donde la sensación nos engañan, él enumera una serie de cosas, yo solo anoté uno, llevan el error filosófico de oponer mundo real, la cosa, y fenómeno. Acá tenemos un error filosófico que hay que desterrar. La idea de que hay mundo nouménico y mundo fenoménico, o mundo real y fenómeno, son dos cosas diferentes. Bueno, no, eso es un error. El físico, el psicólogo y el fisiólogo comparten elementos, ejemplo, las ilusiones ópticas, son algo psíquico, que se explican por la óptica, algo físico. La imaginación, ¿en dónde surge el error entonces? Bueno, la imaginación completa lo que nos proporciona la experiencia. Si hasta el momento tuvimos experiencias que nos hacen creer que cuando una pajita está en el agua está en realidad partida, bueno, quiere decir que no hemos recibido suficientes experiencias. Pero si seguimos juntando elementos y experiencias, vamos a poder completar eso correctamente. Entonces no es que hay una diferencia entre fenómeno uno o menos, solo hay gente con menos experiencia que otra. El error yace en desconocer el límite U, clasificando como apariencia el contenido total del yo. O sea, creo que todo lo que me llega a mí, incluso las percepciones de lo de afuera, solo dependen de mí. Bueno, eso es no entender el límite U. Y no entender que en realidad la pajita, la división de la pajita no depende de mí, no depende de que mi mente me engaña, sino que depende de cuestiones físicas que están por fuera y que son independientes que yo no elijo. Bien, y acá viene algo de lo que ya nos había adelantado Nacho, que es la tesis de la dependencia funcional, en un sentido matemático, entre los elementos del mundo real y del yo. Página 24. Toda nuestra observación, toda nueva, acá esta idea es es como lo que pretende usar para demostrar que hay un mundo objetivo y que es posible un conocimiento de ese mundo objetivo. Toda nueva observación o proposición científica, esto es interesante, que ponga en el mismo nivel la idea de una nueva observación o dato y una proposición científica. Significa un avance en todo conocimiento de la cosa, y la cosa en un sentido técnico, la cosa como el noumeno. Toda nueva observación o proposición científica significa un nuevo avance en el conocimiento de la cosa, como la cosa nouménica, como el objeto independiente de mí. Lo que significa que la cosa es cognoscible, es decir, que la puedo conocer, no es que es imposible, no es que hay un subjetivismo terrible, no, como puedo avanzar en el conocimiento. Esto es una tesis que luego va a sostener Popper incluso, para sostener la idea de que existe el mundo objetivo y de que puedo avanzar y que hay progreso en la ciencia. Bueno, el error, ¿cómo surge el error de todo esto? La idea de este error del subjetivismo.
las representaciones parecen depender solo entre sí. O sea, yo pienso que mis ideas solo se conectan entre sí, que unas surgen de otras, bueno, y de nada físico, no hay nada físico acá. Por lo tanto, es como primario lo psíquico. Pero acá es donde mata la idea del dualismo. Detrás del yo, detrás de eso que consideramos yo como lo que lo que me es dado inmediatamente, como ese conjunto, hay algo inexplicado. Y ese inexplicado es el cuerpo. Toda nueva observación psicológica o fisiológica nos hace conocer mejor al yo. Cada vez que aumentamos el conocimiento de la psicología o la fisiología, nuestro conocimiento de lo que conseguimos como yo aumenta. La psicología introspectiva experimental, la anatomía del cerebro y la psicopatología van al encuentro con la física. O sea, acá muestra que esa única cara de la moneda que parecía ser la única real, lo subjetivo, está yendo, por medio de las disciplinas científicas, al encuentro con la otra cara de los elementos, con lo físico. O sea, va a llegar un punto donde va a ser lo mismo. Físico y psíquico van a ser dos caras de lo mismo. Se complementan formando el conocimiento del mundo. Así como el objetivo de Mach es llegar a esta unificación. No es claro, esto es lo más claro que yo pude hacer del texto. Igual es una idea, o sea, más allá de que no sea claro, los ejemplos son hermosos acá. Los ejemplos de cómo se puede resolver un problema que aparece preguntándonos en una ciencia a través de otra. Eso me parece espectacular y el mejor elemento como para poder favorecer la postura de Mach. Bueno, la ilusión óptica se soluciona con óptica. Las preguntas psicológicas o fisiológicas tienen por detrás a la anatomía del cerebro y la psicopatología. O sea, bueno, hay un montón de preguntas en el ámbito de una ciencia particular que se pueden contestar desde otra. Y eso favorece el punto de que las ciencias están conectadas, de que no hay que hacer una distinción real entre físico y psíquico, que solamente es una imagen. Me parece, o sea, los ejemplos que usan me parecen Es excelentes. espinociano. Sí, sí, sí. Es bastante espinociano. Bueno, yo sentí mucho alivio cuando entendí el párrafo, o sea, lo terminé de leer y dije, era esto. Claro, o sea, como que uno lo viene previendo, pero no piensa que Mach lo va a decir. Y en ese momento Mach dice, detrás del cuerpo, detrás del yo hay un cuerpo. Esa es la cara física de lo psíquico del yo. Y así como no entendés el yo, tampoco entendés el cuerpo, hermano. No lo terminaste de entender, pero alguna vez lo vas a terminar de entender. Y entonces el dualismo se deshace. O sea, uno pensaba que todo dependía de mi subjetividad y no, en realidad mi subjetividad también depende de lo físico. Y ahí explota, se unifica. Esto está en la página 24, si les interesa. Yo lo que, a ver si lo estoy entendiendo bien. Él primero señala que un tipo de error es pensar las cosas como subjetivas, ¿no? Todo conocimiento subjetivo, todo es subjetivo. Ese es un error. Ese es un error, porque hay que entenderla como que tiene dos caras. Pero después dice, bueno, pero ojo porque también otro error es diferenciar entre lo real y lo fenoménico. Es que la idea que sería que lo ideal es incognoscible y que lo fenoménico es lo único que podés conocer. Sería quedarse en el subjetivismo. Esta es una crítica a Kant, sería. Podría ¿No? ser, sí. O a postkantianos, me parece. O a postkantianos. Sí, de hecho en Está ese bien. momento, bueno, no sé si es en ese momento, un poquito antes, un poquito después, empiezan a salir los neocantianos, pero tampoco es porque hagan tanto esta distinción, o sea, la distinción noúmeno-fenómeno no va a quedar tanto, digamos, al frente de la discusión, van a ser otras cosas las que discutan los neocantianos. Para mí es una crítica a Kant directamente. Bueno, yo le decía a Juanma en algún momento, hay algo que... eh, hay una crítica que le hacen a Kant poquito tiempo después de que muere, de hecho se publica, digamos, esta crítica, que es la idea de que si vos considerás que los fenómenos tienen una causa, que son el noúmeno, estás usando la categoría de causa que debería valer solamente para los fenómenos. Es decir, la categoría de causa y efecto es una categoría que Kant dice solamente la podés aplicar a los fenómenos. Si la aplicás afuera estás mal. Entonces, ¿por qué decís que existe el noúmeno? Porque es la causa de los fenómenos. Bueno, te estás pasando la experiencia. Kant estaría pasando el mismo límite que se impuso, diciendo que existen los noúmenos. El no uno solo. Sí. O sea, el noúmeno o los noúmenos, porque en realidad pensar en un solo noúmeno es pensar en la imagen del mundo, es cuando ya tenés la idea del mundo.
cuando ya llegas a la idea trascendental del mundo. Si no, podés pensar en varios. O sea, en el sistema completo de Kant sería uno solo, pero es porque vos aceptás la idea de mundo. Pero bueno, sin ir tan lejos, la imagen o en realidad, la idea de mundo real diferenciada de los fenómenos y como causa de los fenómenos, sí es un problema. Pero bueno, es una crítica que ya le habían planteado a Kant y acá se retoma bien y se propone una solución, ¿no? Pensar en las dos caras no significa pensar en términos de causa y efecto de una cosa con respecto a la otra. Pero ustedes dirían que es una posición realista, la de Mach, De una. realista ante un idealismo, digamos, ¿no? Sí, sí, De sí. o sea, afirma que existe algo detrás del fenómeno, que es la cosa real. Es que ¿No? no, está negando que haya una distinción entre noúmen y fenómeno. Ah, está negando la distinción, claro. Una distinción que no tiene sentido y es un error filosófico. Sí. Correcto, está. Está bien. Bueno, propuesta metodológica, bueno, dado todo lo que dijimos hasta el momento, bueno, ¿qué nos propone Mach? El método de las variaciones, la observación y la experimentación. Acá son varias cosas que había puesto el autor como compuestos de esta parte. No está dividido, yo lo dividí yo, pero bueno, no importa. El análisis se debe restringir a los elementos que provisoriamente no podemos exceder. O sea, esos elementos los sacamos, no sé si lo expresé bien. Lo cual simplifica el problema del yo y de la cosa insondables. Como eso no lo podemos resolver, se va. Son pseudo problemas. Aquello donde la investigación no tiene sentido mediante las ciencias particulares. Aparece nítidamente, una vez que eliminamos todo eso, aparece nítidamente lo siguiente. Todas las relaciones y distintas formas de relación de los elementos entre sí. Una vez que me deshago de todo eso, entiendo que en realidad todo lo que hay, no son más que relaciones y formas de relación entre elementos. Bueno, y acá viene una tesis bastante interesante, que es la tesis de los grados de dependencia. ¿Cómo es que yo, si lo único que existen son elementos relacionados en el mundo, en la realidad, plexos de elementos, cómo es que yo digo que esto es un objeto? ¿Cómo es que digo que el yo existe? ¿Cómo es que digo que yo soy independiente? Bueno, metodológicamente debemos agrupar los elementos en cuerpos, eso lo hacemos incluso instintivamente, resaltando los vínculos más notorios gradualmente. Lo que sucede es que este objeto que tengo acá, yo puedo notar que es un cuerpo y es independiente de todo lo que tiene alrededor, porque tiene vínculos de relación mucho más fuertes que con otras cosas. Pero no quiere decir que dentro de la realidad esto exista de forma independiente, no. No existe nada, no existen cuerpos, son ficciones, pero producto de esa relación gradual. Hay veces que hay cosas que tienen más relación, hay elementos que se relacionan más fuertemente que otros entre sí. Pero no existen realmente cuerpos aislados. Son ficciones para el estudio provisorio. Así no existe el yo aislado. En estos grados de dependencia descansa la diferencia entre el yo y la cosa. Ambos igual son ficciones. Acá hay un problema, para el que lo podemos ver después. Regla negativa. O sea, él lo que quiere proponer es una regla negativa, no quiere proponer solución a problemas, no quiere proponer una filosofía, eso dice. Lo que quiere hacer es, no se pretende resolver enigmas del universo, se pretende eliminar pseudo problemas para generar bases seguras de una concepción del mundo. Él lo que quiere hacer es eso. Todo su libro es eso. Es intentar eliminar pseudo problemas y dejar bases seguras para que el científico, una vez que lea su libro, pueda comenzar a investigar en física, en psicología, en fisiología. ¿Quién puede juzgar esto? ¿Quién debe juzgar su proyecto? Bueno, los sabios lo tienen que hacer desde el punto de vista científico, son los únicos autorizados. Claro que lo puede hacer un filósofo, pero el filósofo o sea, no lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque cuenta con axiomas, con dogmas inconmovibles dentro de sus temas filosóficos, y no va a doblar la muñeca. En cambio, el sabio, el científico, no posee axiomas inconmovibles y está habituado a tomar ideas y principios bien probados de forma provisoria y está dispuesto a modificarlos a la luz de nuevas experiencias. Este es el espíritu que quiere Mach cuando lean su libro. Solo esta actitud sirve para el progreso y el barra descubrimiento. Sí, barra. Es interesante esta idea de unir progreso con descubrimiento y es algo que hace Popper. Bueno, seguramente lo hacen otros.
pero argumentos fuertes respecto de la idea de que existe el progreso en ciencia viene de este lado dentro de Popper. Bueno, leo la última, sí, leo esta última y comentamos. Bueno, y él lo que propone entonces es un ideal guía, una especie de un ideal que guíe la investigación, y dice, el descubrimiento de las relaciones entre los elementos no puede ser realizada de una vez. O sea, no es que de un día, ahora que escribimos el libro, vamos a empezar a descubrir cómo los elementos se relacionan. En absoluto. Al inicio, solo se estudian relaciones entre cuerpos, entre complejos íntegros. A pesar de que los cuerpos no existan, lo que primero podemos notar nosotros son complejos de elementos íntegros. No podemos dar cuenta de los elementos de una. A lo que yo le preguntaría más, ¿y cómo sabes entonces que el color es un elemento? Si lo que recibimos de una son cuerpos. ¿Cómo sabes que de una el rojo no es algo que se compone de diferentes cosas? En todo caso, Mach nos dirá, bueno, provisoriamente dije eso, pero seguramente el día de mañana descubriremos elementos dentro de eso. Bueno, no sé. Y el avance depende ¿de qué depende del avance en la ciencia? ¿Se acuerdan que dijimos que la idea era investigar cómo es que el científico avanza? Bueno, él dice esto. Depende del azar, de motivaciones prácticas sobre necesidades corporales, del conocimiento adquirido en el pasado. Mientras que otras cosas lo oscurecen ese progreso de la ciencia, que son los errores acumulados por los precursores, como los errores filosóficos. Bueno, comentarios. Uno, antes que nada, con el tema de los elementos, como para decir, bueno, pensemos desde Mach, pongámonos en defensor de defensores Mach, podría llegar a ser, o sea, los elementos yo los concebiría en base a la introducción, que no es de Mach, como los predicados. Los predicados observables. Entonces, si vos juntás una serie de predicados, podés más o menos conformar lo que sería un cuerpo. O sea, el cuerpo es, por ejemplo, yo tengo un cubito de determinado color, ¿no? Entonces digo, bueno, está bien. Un elemento es el color que tiene y otro elemento distinto, ¿sí? Otro predicado que yo puedo dar es qué extensión tiene en alto, en ancho y en profundidad, ¿no? Entonces, exponiendo distintos predicados y mezclando distintos predicados, delimito lo que sería un cuerpo. Y los elementos últimos, en última instancia, tendrían que ser justamente esas propiedades en términos de predicados que yo puedo adscribir a las cosas que veo, ¿no? Entonces, en última instancia, sí, los cuerpos son los que tienen cierta posibilidad de describirlo en términos de predicados que estén un poquito más enlazados entre sí que otros, ¿no? O sea, yo no puedo decir un predicado, podría, pero no puedo decir un predicado tan claramente acerca de, no sé, mi taza y mi escritorio al mismo tiempo como puedo de la taza sola. Hay ciertos predicados que el lenguaje disponible me permite describir de forma más clara un cuerpo individual que a un conjunto de cuerpos que parecen no tener una relación en principio, ¿no? Entonces, los predicados simples podrían llegar a ser los elementos provisorios, ¿no? Digo, como una propuesta. Provisorios. Ese es Provisorio, el sí, 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 tema. siempre provisorio. Elementos provisorios. El tema es que la definición de elemento era aquello que no se compone de nada, aquello que ya no se puede descomponer. Eso está definido. Claro. Entonces, a veces nos dice que tenemos elementos y nos enumera una serie de elementos, y otras veces nos dice que en realidad primero recibimos cuerpos, que primero analizamos cuerpos y los descomponemos en otros cuerpos, porque los cuerpos componen otros cuerpos, o sea, lo compuesto compone otra cosa compuesta. La pregunta es, Mag, ¿cuándo voy a llegar a los elementos? ¿Me voy a dar cuenta de eso? Sí, en términos físicos, y si nosotros tomamos justamente la tesis de que podemos dividir indefinidamente los cuerpos, y no, pero el tema es que en última instancia, si no nos vamos por el tema de agarrar y dividir cuerpos para pensar que hay elementos que sean otros cuerpos, o que los elementos que componen un cuerpo son otros cuerpos, y tengo que ir por sus predicados. Los predicados tendrían que ser los elementos, por lo menos para la descripción científica. Los Pero predicados, siempre teniendo en cuenta que esos sí, predicados quizás mañana los pueda volver a descomponer, porque acá nos claro. dijo, tenemos que tomar todo provisoriamente. Sí, el tema no sería descomponer cuerpos en otros cuerpos más chiquitos, sino, por ejemplo, el cuerpo lo descompongo en sus propiedades y en todo caso describo cómo puedo descomponer esas propiedades. O sea, eventualmente puede ser que yo pueda decir en qué elemento se descompone el color, ¿sí? Pero arranco con un elemento que es el color. No me lleva al problema de la regresión infinita de dividir cuerpos indefinidamente.
Yo creo que hay o sea, tengo la intuición de que hay una inconsistencia. Creo que se puede aplicar a color. Incluso nombremos algo Sí, como propiedad o nombremos algo como predicado, creo que el problema sigue en pie. Me parece un problema interesante. sí, sí. Yo más que nada, porque una vez que vos ponele que aceptás la tesis de que todo lo físico tiene un costado psíquico y lo psíquico tiene un costado físico y no tenés que hacer una división tajante entre una y la otra, podrías tomar los átomos de la percepción, por decirlo así, como conformando los elementos últimos de descripción de los cuerpos. Entonces, en última instancia, vos podés seguir, no sé, distinguiendo los elementos últimos del color, pero se supone que vas a llegar a un punto donde esos elementos últimos ya no sean perceptibles. Entonces, bueno, está bien. Ahí ya se vuelve objeto de especulación, ¿no? O sea, si yo te puedo explicar el color en términos de longitudes de onda de los rayos que llegan a mis ojos. Pero bueno, está bien. Va a haber un punto donde yo no te puedo describir en términos de lo perceptible eso. Y se supone que los elementos últimos de lo perceptible, que ya me fijan un límite, son los predicados últimos a los que tendría que llegar, según el comentarista de Mag, ¿no? Pasa que esos rayos vos sí los percibirías. Los percibirías, pero no serías consciente de estar percibiéndolos. Si no, no tendrían influencia sobre vos. No, 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 digo, se perciben, pero se perciben como colores. Entonces, en última instancia, más allá de que no sea lo último ontológicamente, lo último a nivel de la percepción sería el color. No podés descomponer el color en otra cosa perceptible. Sí lo podés descomponer en términos físicos. Claro, habría que poner varios niveles, Entonces, sí, como por elementos eso, fisiológicos, digamos, los elementos... predicados últimos de la percepción podrían llegar a ser los elementos. Porque a Si nivel te de das lo cuenta que que yo puedo estamos dar cuenta llegando en a la la teoría de la experiencia, no tengo composición, átomos de eso. ¿Sí? No tengo elementos más estamos llegando a la chiquitos. teoría de la composición. Sí, sí, pero digo, la base podrían ser los predicados, no los predicados, las propiedades de los predicados observables, o referidos a lo observable. Color, extensión, Bueno, podrían ser esto esos habrá sido átomos. lo que hizo que el círculo, habrá sido lo que el Círculo de Viena, lo que llevó al Círculo de Viena a hablar de la teoría de la Constitución, este problema que Sí, les presentó Maj. sí. O sea, es un problema, había que resolverlo. Proponemos la teoría de la Constitución. Bueno, está bien, Esta misma discusión la tuvieron ellos. seguramente. Claro, puede ser. Sí, es que es muy probable que sí. Bueno, me gusta, abogado del diablo. Bueno, ¿algún comentario más? Habría que remarcar, porque este párrafo, el descubrimiento de las relaciones entre los elementos, no puede ser realizada de una vez. Al inicio solo se estudian relaciones entre complejos íntegros. Es lo que ha desencadenado este debate, me parece. Como, me parece que fue lo... Abajo, abajo. Ahí. Me parece que es como lo más importante acá. Pero bueno, continuamos. A ver, así ya podemos terminar y preparar la cena. Se propone volver a pensar el punto de partida. ¿Se acuerdan que les dije el punto de partida? Empezamos, abro los ojos, me encuentro entre cuerpos. Bueno, se propone nuevamente eso en la página 28 de lo que había dicho en la 19. Pero ahora, sin ignorar los avances científicos. O sea, no vamos a hacer un fenomenólogo apestoso. No, vamos a hacer más. Entonces vamos a tener en cuenta los avances de la psicología, los avances de la física y de la fisiología, como la filosofía naturalizada, ¿se acuerdan? De Quine. ¿Y qué método vamos a usar? ¿Cuál es el método que tenemos que usar para empezar a conocer? Para estudiar la multiplicidad de elementos dependientes entre sí, solo existe un método posible, el método de las variaciones. Experimentación y observación, sea manipulada o no manipulada. Esto tiene que ver con si están dando el texto de Nagel de Estructura de las Ciencias, capítulo 8 o 13, no me acuerdo. Bueno, Mach ya lo solucionó. Nagel lo soluciona también, pero la persona que ataca a Nagel no lo había solucionado. ¿Y cómo se aplica este método? Manipular elementos compuestos o solo observar sus cambios, en el caso de que no se puedan manipular. Despreciar las relaciones menos notables, o sea, Mach es consciente de que hay relaciones, cuando yo caliento un metal, yo sé que hay muchas cosas que cambio, muchas, pero las menos notables no las cuento en el experimento. Porque si no, matemáticamente se hace imposible. Cuando quiero variar, cuando en mis cuentas yo varío más de una cosa, si tengo dos o tres cosas que quiero variar, más de tres creo, la cosa se hace impráctica.
mantener constantes los elementos cuya dependencia no es dudosa, o sea, yo sé que quiero variar algo y sé que hay elementos que si los varío sin querer se me va todo al carajo, no, esos los voy a tener que mantener constantes para que el experimento sea copado. Y bueno, dado el límite de U, el límite de las cosas que están fuera de mí, o sea, ese límite que me hace un yo ficcional fuera de mí, bueno, tiene doble dependencia, dado que el límite tiene doble dependencia, lo que está dentro y lo que está fuera, el científico no solo tiene que mantener constantes las cosas que están fuera en el fenómeno a manipular, sino que tiene que mantenerse constante adentro también. Y no solo adentro del mismo, sino también entre los demás científicos. Todos los científicos tienen que tener la misma predisposición ante el evento o ante la manipulación del objeto. ¿Para qué? Para lograr que los resultados que se obtengan, para que lograr los elementos del conocimiento que se obtengan sean semejantes. Esto me pareció súper interesante. Sí, el método de las variaciones era, digamos, relativamente conocido. A mí lo que me parece espectacular es no solamente la formulación, sino que después en fenomenología, para poder estudiar al interior de los fenómenos mentales, independientemente de que no se hace la distinción tajante entre interior y exterior, es el método de la variación eidética. O sea, aplican el mismo método al estudio de lo psicológico. Vos tenés que mantener todos los elementos constantes y variar solo uno, y ahí te podés fijar justamente en qué consiste ese elemento. Bueno, Este es el método de Bacon, ¿no? ¿Bacon lo había propuesto? en realidad plantean como ciertos antecedentes. Yo el de la variación eidética es Husserl. No, el método de Ah, variación, porque acá dice el el método método, de el la único que variación. tenemos es el método. Y depende. O sea, Bacon propone varios. Pero sí, una forma de llegar a los axiomas intermedios es la variación. Es una de las formas de hacerlo. Poder registrar, o sea, había una tabla, no me acuerdo cómo se llama la tabla de Bacon. Bueno, había una tabla donde vos tenías que registrar los Bacon tiene cambios su tabla. constantes y sí. Y lo Sí. tenías que hacer por variación para poder cambiar la menor cantidad de elementos posibles a la vez. Una belleza Sí. Bacon, enseñando cómo hacer las cosas. Bueno, avanzamos un poquito, que falta poco para terminar, y comentamos todo. Bien, el quinto apartado no tiene nada de desarrollo en la vía corriente, se encuentra al principio de los métodos científicos. Lo puse porque el texto lo ponía, pero me parece que no debería haberlo unificado con otra cosa. Página 29, el método este que hablamos, el método de la variación, y todas sus características de mantener constante y las demás cosas, y bla, 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 en realidad en principio surge del instinto, dice, y sus características derivan de nuestra forma de entender las cosas. Primero empezó instintivamente y luego se volvió metódico. Hay que ser consciente de esto y hacerlo metódico en todas las disciplinas. Bueno, y última cosa, últimas palabras, el objetivo de esta obra es investigar, o sea, todo lo que va a suceder en los demás capítulos que no vamos a trabajar, supongo, es investigar las modificaciones, no, las motivaciones de los científicos o sabios y su comportamiento para entender cómo ha progresado la ciencia de la naturaleza y cómo sería posible que lo siga haciendo. Es decir, acá el tipo no se quiere preguntar si el realismo, si el antirrealismo, si los objetos teóricos existen, si, no, quiere preguntarse cómo es que la ciencia avanza. ¿Y cómo quiere hacer esto? Evitando la filosofía y la sistematización prematura, tomando como punto de partida nuestra vida psíquica y física. Fin del capítulo 1. Excelente. Excelente. ¿Ahí dejo de compartir? Dale. Ahí va. Fíjense que nos Excelente. llamamos el círculo de la... Sí, lo vi ahí, vi el encabezado. Excelente. Che, mil gracias por la exposición. Posta. La verdad que Buenísimo. espectacular. Muchas gracias, estaba preocupado. Ya puedo tirar mi resumen. No, la verdad que clarísimo todo y muy ordenado partes que eran como bastante confusas de lo que decía Mag. Sí, yo lo que tengo es que voy anotando todo. Entonces voy esquematizándolo mientras lo voy leyendo. Es una Claro. práctica que tomé de Platón. A Platón, si no lo sistematizás, no lo entendés. Entonces no lo entiendo, nunca lo hice. Siempre hice anotaciones al margen. Eh, Ah, no, porque cada diálogo de Platón es una sola cosa. Está todo conectado, sí. argumentativamente. Así que, no, pero la verdad que clarísimo todo. 10 puntos. Muchas Corto gracias. la grabación acá. Así ya. Ahí va.